Bueno, ahora vamos a continuar con las cefalosporinas. Vamos a compartir la pantallita. Acá, bueno, recuerden entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Todos los beta-lactámicos eran, ¿qué? ¿Bactericidas o bacteriostáticos? ¿Qué hacían? ¿Rompían qué cosa? Lo dijimos hace 15 minutos, che, vamos. La pared La pared bacteriana. Entonces, ¿eran bacteriana. bactericidas o bacteriostáticos? Pregunta tramposa. A ver. Bactericida. Bactericida. Bactericida siempre y cuando esté bien. La Medicada. dosis. Sea la dosis correcta. Sea la Recuerden que dosis. a dosis incorrectas, o sea, dosis menores, puede ser bacteriostático. Pero bueno, básicamente recuerden eso. Todos los antibióticos betalactámicos actúan sobre la pared bacteriana, rompen la pared bacteriana, siempre y cuando estén bien usados. Bien. Acá les habla un poquitito de los usos clínicos. Las penicilinas son los antibióticos más eficaces que existen y son los de mayor utilización en terapéutica antimicrobiana. En el grupo de la penicilina G, la penicilina G se usa intravenosa o intramuscular. Es de elección para infecciones como faringitis producida por el estreptococo del grupo A, que esto es importante, porque la faringitis producida por el estreptococo del grupo A, el nombre ese que les pone ahí, es la famosa angina con placas. Y esa hay que tratarla muy bien. Sobre todo niños, porque puede producir me sale, se me patinó, no de costumbre, siempre algo se me patina, una complicación, no me salía la palabra complicación, una complicación bastante importante que se denomina fiebre reumática. Esta fiebre reumática tiene una serie de características que, bueno, después en algún momento si les interesa lo charlamos. Pero, por ejemplo, se utiliza también como prevención en el caso de personas que hayan tenido fiebre reumática para que precisamente no se repita y las complicaciones sean mayores. Y para el tratamiento de la sífilis primaria, la penicilina también se utiliza para el tratamiento de la sífilis primaria. Por varios motivos. Primero porque es específica, la penicilina es específica para la sífilis, sino que aparte también lo puede tomar una embarazada. ¿Qué es lo que ocurre? La realidad es que la sífilis en el neonato puede producir, o sea, si la chica, la señora, la mujer que está embarazada tiene sífilis, se lo puede transmitir al bebé y después el bebé puede tener un montón de complicaciones después de nacido. Cuando no está tratada, cuando la sífilis primaria en una mujer embarazada no está tratada con penicilina, se considera que no está hecho bien el tratamiento. Entonces el bebé ni bien nace, le tienen que aplicar penicilina, porque las complicaciones de la sífilis congénita son bastante graves. El grupo, que me perdí acá.
La administración oral de penicilina B está indicada en infecciones del aparato respiratorio o estructuras asociadas como faringe, oídos y senos paranasales. El grupo de las penicilinas de espectro ampliado, que el prototipo es la ampicilina, se utiliza para infecciones de vías urinarias por bacterias coliformes del gram negativas o infecciones mixtas de las vías respiratorias, como por ejemplo sinusitis, bronquitis, otitis, piripipi. Pero vuelvo a insistir, siempre, siempre que tengamos una infección, hay que ir al médico, 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 no ir a la farmacia y comprarse un antibiótico que lo escucharon al vecino, que lo escucharon, que me lo dieron la otra vez, porque las consecuencias son graves. Esto de la resistencia bacteriana es importante. De hecho, al principio, cuando se descubrió la penicilina, que fue el primer antibiótico que se descubrió, antes de eso, antes de en la era preantibiótica, la gente palmaba así, palmaba, se moría con una infección en la boca, con un flemón en la boca. Gracias al descubrimiento de la penicilina se empezaron a salvar muchas vidas. Vidas humanas, las que fueron muriendo fueron las bacterias se empezaron a defender, empezaron a crear resistencia. Y las dosis que tuvieron que empezar a utilizarse fueron cada vez mayores. Y recuerden que siempre la toxicidad de un fármaco va a ser mayor cuando la dosis es mayor. Por más que la penicilina sea un antibiótico, sea el antibiótico menos tóxico, ¿no? siempre va a aumentar, va a ir así en aumento la toxicidad. O sea, no estamos libres. Que sea de toxicidad baja no significa que no la tenga. Eso para nosotros como personas. Ahora, para nosotros, atrás del mostrador de la farmacia, tratar de desaconsejar el uso, o mejor dicho, tratar de desaconsejar comprar un antibiótico sin la receta. Profe, Sí. ¿y los que son alérgicos a la penicilina? Ya vamos a llegar. Hay antibióticos que lo reemplazan. Bien. Efectos adversos, reacciones adversas de las penicilinas. Posee la menor toxicidad que cualquier otra droga, lo que decía que por más que tenga menor toxicidad no significa que no la tenga, y si yo tengo que estar aumentando permanentemente la dosis, obviamente voy a tener el inconveniente de que aumenta la toxicidad. Eso. Y también aumenta el costo. Vamos con el ejemplo de la amoxicilina. La amoxicilina, que es la que se usa así en forma arbitraria y que todo el mundo la agarra. Dame una amoxi. La amoxi 500, amoxicilina de 500 miligramos. Ya me tomo la amoxicilina de 500 miligramos, es lo mismo que me hagan cosquillas. Nada. Pasamos a la de 8,75. ¿Cuánto más cara es? O la combinada con ácido clavulánico. ¿Cuánto más cara es? Se dan cuenta que no es únicamente, corrámoslo por ese lado. Entonces, después cuando terminemos, o la semana que viene mejor lo vamos a hacer una comparación, vamos a hacer una comparación de las patologías
que se utiliza realmente un antibiótico, qué antibiótico no recomendar, no recomendar, perdón, me equivoqué, me voy a bajar un punto. Nunca, nunca, pero sí cómo podemos reemplazarlo, porque obviamente esa persona que viene a la farmacia buscando un antibiótico porque le duele la garganta y no tiene una angina con placas, se va a querer llevar un antibiótico, vamos a ver que no es lo indicado, pero vamos a ver con qué lo podemos reemplazar para que la persona no se vaya a otra farmacia que tenga más libertad y lo compre, porque después los que podemos llegar a sufrir las consecuencias somos nosotros, porque si nosotros nos contagiamos con ese germen que está eh, resistente, o sea, nosotros vamos a tener que gastar más plata, ¿eh? Aumenta la probabilidad de toxicidad, de efectos adversos, un montón de cosas más. Entonces, sí le podemos recomendar otra cosa. Entonces vamos a hacer esas comparaciones con qué sí, con qué no, según las cosas que presente, según los síntomas que presente. Bien, el efecto colateral más importante consiste en las reacciones de hipersensibilidad, lo que vos preguntabas, Ali, que es el efecto adverso más frecuente y hace que las penicilinas sean la causa más común de alergia por drogas. Cualquier preparado que contenga penicilina puede inducir sensibilización alérgica, incluyendo alimentos o cosméticos. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos hablado, les contaba, hablábamos un poco de la alergia a, la, a, la, a la penicilina, que obviamente para eh, saber que es una alergia, yo tengo que haber estado expuesto previamente. Dice, no, pero yo nunca tomé este antibiótico. ¿Se acuerdan lo que les contaba de la leche, de los productos lácteos? Que a la vaca que le están sacando la leche con así se le lastiman las ubres, les dan antibióticos y ese antibiótico pasa a la leche y después esa leche va a la manufactura de queso, de leche, de lo que sea, de manteca, ¿no? Y el antibiótico que no se desintegró ni se metabolizó ni no salió con el pasteurizado, nosotros lo comemos, lo consumimos sin saberlo. ¿Mm? Bueno, acá les habla de las manifestaciones, incluyen un rash maculopapular, en realidad es una urticaria, que la urticaria tiene esa característica de que son lesiones en la piel, elevadas, irregulares, que pican mucho, que aparecen y desaparecen al poquito tiempo hablo de horas, fiebre, broncoespasmo, enfermedad dermatitis foliativa, síndrome de Stevens-Johnson y anafilaxia. Este es el más grave de todo, el más grave de todos, cuando se cierra la garganta y no hay Lola, no hay Lola. Hay que actuar rapidísimo ahí. Bien. Dice, las siguientes características deben considerarse en lo referente a la hipersensibilidad alérgica a las penicilinas. Ocurren en cualquier dosis. O sea, si yo tengo una alergia a la penicilina, la reacción va a ocurrir si tomo 1 gramo, 2 gramos o 15 gramos. De hecho, la penicilina no se dosifica en gramos, sino en unidades internacionales. Pero bueno, todas estas, independientemente de la dosis, va a producir el mismo tipo de reacción. A lo mejor con un poquitito chiquitito así me produce una reacción enorme. No es que porque tomé una dosis muy alta la reacción va a ser mayor. No. Siempre, y puede aparecer con cualquier dosis.
La reacción alérgica es mayor al recibir la segunda dosis en general. Obviamente, uno está como cada vez más sensibilizado. En la primera dosis puede haber una reacción ahí, la segunda va a ser mayor. En otros casos, menos frecuente, la reacción alérgica es leve o nula después de recibir la segunda o tercera dosis. Esto depende cómo va a ir reaccionando precisamente el sistema inmunológico. ¿Se acuerdan que la alergia no era otra cosa que una hiperreactividad del sistema inmunológico que actuaba de manera exagerada? Entonces, a la primera hace una reaccioncita. A la segunda puede hacer una grande y después puede ir disminuyendo. Lo cual no significa, o puede ir aumentando también, así que ojo, hay que tener cuidado. Las reacciones de hipersensibilidad alérgica pueden aparecer sin exposición previa conocida a la penicilina, porque precisamente lo que hablábamos de las penicilinas en los alimentos. Muchos casos de reacciones alérgicas leves, moderadas. ¿Qué dice acá? Perdón, En muchos casos de reacciones alérgicas leves, moderadas, hay una tendencia a su desaparición progresiva sin necesidad de interrumpir el tratamiento. Acá les pone que eso es importante para el tratamiento de la sífilis. En muchos casos de reacciones alérgicas graves se debe suspender la penicilina y solo en casos muy raros se debe prohibir su uso. Las reacciones anafilácticas son menores por vía oral que por vía parenteral. ¿Parenteral? ¿Qué parenteral? Ámbito 1. ¿Cuáles son las vías de administración parenteral? ¿Me escucho? Profe, intramuscular. Intramuscular. Intravenosa. Muy bien. Intradérmica, subcutánea. Muy bien. Todo lo que sea no por boca. Bien. Después de acá les habla un poquitito de la evaluación a la alergia a la penicilina. Nosotros en la farmacia no lo vamos a hacer. Léanlo porque es interesante. Y acá llegamos a... Ah, no, esperen que me estoy olvidando de un par de efectos adversos que son muy importantes. Otra de las reacciones adversas, porque acá les habla exclusivamente de la alergia, pero también tengan en cuenta otras reacciones adversas, otro efecto adverso muy importante con respecto a los tratamientos sobre todo con penicilina. Cuando nosotros tomamos un antibiótico, el antibiótico no distingue, esa Profe, bacteria. se escucha muy bajo. ¿Ahí? ¿Ahora? ¿Ahora se escucha mejor, sí. Ali? Sí, se escuchaba muy bajo. Y sí, pues tenía el micrófono lejos. Gracias. Cuando nosotros tomamos un antibiótico, el antibiótico en sí no distingue, no dice, esa bacteria es la mala, la mato a esta, pero aquella es buena, la dejo viva. No. Recuerden que nuestro cuerpo, nuestro organismo, tiene lo que se denomina la flora habitual. Esa flora habitual actúa protegiéndonos. Es una simbiosis. Nosotros le damos de comer a esa bacteria que nos va a proteger y la bacteria en gratificación nos protege. ¿De qué manera nos protege? Bueno, compitiendo con las bacterias patógenas, con las que nos producen enfermedad por el alimento. Y como son están en mayor cantidad y están acostumbradas a vivir en estos lugares, tenemos bacterias por todos lados.
las desplazan. Pero ¿qué pasa? Si yo tomo el antibiótico, que no lo tengo que tomar, precisamente ocurre esto. El antibiótico me va a matar a esas bacterias de la flora habitual, esas bacterias que me están cuidando, que están impidiendo que precisamente se desarrollen las bacterias patógenas. En un lugar, o sea, uno de los lugares más problemáticos es el intestino. Nosotros sabemos que en el intestino está plagado de bacterias que tienen una función. Primero, impedir el sobrecrecimiento de flora patógena. Otra cosa muy importante es la descomposición de, obviamente, todos los residuos. Y también la producción de vitamina K, que la vitamina K, recuerden que era imprescindible para la coagulación. Si yo con el antibiótico me mato todas estas bacterias, miren todo lo que estamos provocando. Y encima se suele producir lo que se denomina una colitis pseudomembranosa. Esta colitis pseudomembranosa, colitis, recuerden que es inflamación del colon, va a haber diarrea, una diarrea acuosa, y que se produce por una bacteria que se llama Clostridium difficile. Así se llama. Y es difícil de matar, el Clostridium difficile. Clostridium difficile. Hay que tomar un antibiótico que es sumamente tóxico para poder controlar eso. Así que no es que uno se pone en contra de los antibióticos y dice, ay, no, hay que ir al médico. Estas son realidades, son realidades. Ahora, es muy diferente si realmente tengo una infección y tengo que tomar el antibiótico. Ese antibiótico me lo dio el médico porque evaluó lo que siempre hablamos de esto del balance costo-beneficio. Entonces, obviamente, hay que tener en cuenta esas cosas. La automedicación es mala de por sí. Con los antibióticos es uno de los peores errores que cometemos, y me incluyo, porque yo por más que tenga el conocimiento, la realidad es que debería ir al médico para que me haga la receta. Yo no me lo puedo recetar sola. Menos quien no haya estudiado medicina. Ahora sí, vamos a qué es esto de los inhibidores. Por más que haya estudiado medicina, ¿no puede automedicarse? No. Yo no puedo ser mi propio paciente, Mauro. ¿Sabías? O sea, puedo tener una... Ni aunque sea por un dolor de cabeza, de espalda o lo que sea. Bueno, sí, pero para un dolor de cabeza o de espalda, obviamente, no me voy a tomar un antibiótico en mi vida. Ya sé, Voy a tomar sí, yo entiendo, pero yo digo en ese sentido. Sí. Y la realidad es esa, la realidad es que uno mismo pierde objetividad sobre uno mismo. Porque ¿quién quiere estar enfermo? Nadie. Y ocurre también lo contrario. O se pierde la objetividad y lo negás, lo minimizás, o al revés. Sabés tanto que capaz te vas de mambo. Mira, yo te voy a contar una anécdota para que se den cuenta de esto. Cuando yo empecé con los síntomas de la diabetes, estaba cursando 6º año de la facultad. Venía viendo diabetes desde 3er año. Todo 3º, todo 4º, todo 5º y todo 6º, 4 años. En todas las materias veíamos diabetes. Mis síntomas eran de libro.
¿Se acuerdan? La poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Eran de libro. Y yo decía, no, 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 no. ¿Y? ¿Eh? Uno pierde objetividad consigo mismo. ¿Mm? O también se puede ir para el otro lado. Ay, me duele acá. Uy, tengo un tumor, me voy a ir a hacer una tomografía. Entonces nunca es recomendable que uno sea su propio médico. ¿Mm? Tampoco, obviamente, autorrecetarse, porque aparte no puedes hacerlo. Legalmente, yo no puedo hacer una receta que diga María Verónica Forno, piripipí, piripipí, lo que sea, y abajo firmarla y poner mi firma y el sello y matrícula el día que los tenga, y para mí misma. No se puede eso. Legalmente no se puede. Bien. Quedó claro, Mauro, ¿por qué no? Sí, sí. Bueno, vamos con esto de los inhibidores de las beta-lactamasas. Son un grupo de sustancias farmacológicas que se asocian a antibióticos beta-lactámicos con el fin de impedir, esperen que se me apareció el cartel, con el fin de impedir la inactivación enzimática del anillo beta-lactámico por alguno de los gérmenes. Eran estos que estábamos hablando al principio, estos que ayudaban, y no tenemos otro, que esto también ya ahora como ha ido adquiriendo resistencia la amoxicilina, ahora ya lo tenemos claro, el ácido clavulánico, ¿no? Antes, yo creo que hace 5 años atrás nadie sabía qué era el ácido clavulánico. Ahora lo escuchamos por todos lados. No, dame amoxiclavulánico. ¿O no? ¿Me equivoco? Sí, es verdad. ¿Mm? Bueno, precisamente por eso, porque el aumento de la resistencia de las bacterias hace que ya la amoxicilina no tenga ningún tipo de efecto. La industria farmacéutica obviamente también aprovechó y bueno, vamos a alargar el mercado ahora la combinación y seguimos generando lo mismo. Porque en algún momento también van a ser resistentes a la combinación con inhibidores de las beta-lactamasas. Hay dos, el tozobactam no tengo entendido que no se utiliza mucho. El sulbactam sí, pero el ácido clavulánico por lo general se combina con la amoxicilina y el sulbactam con la ampicilina. Bueno, acá les habla un poquitito de las combinaciones. La combinación de amoxicilina ácido clavulánico es especialmente útil en otitis media, sinusitis, infecciones del tracto respiratorio inferior. También esta combinación es efectiva para tratar infecciones de piel producidas por estafilococos y estreptococos. Se recomienda en infecciones por mordedura de animales. Y acá quiero hacer una salvedad porque hay algo que es muy importante. En la boca, la mayoría de los gérmenes, son lo que se denominan anaerobios. ¿Qué significa esto? Que cuando están expuestos al aire, se mueren. El oxígeno las mata. Son bacterias que están adaptadas a vivir en lugares donde hay poca oxigenación, como por ejemplo en los espacios interdentales. Ahí no hay mucho aire. Está la encía, están los dientes en el medio, y ahí está todo como selladito. Está lleno de bacterias ahí también, y son anaerobios. En los animales pasa exactamente lo mismo. Entonces,
Ante una herida por mordedura, ya sea de un animal o de un ser humano, nunca hay que tapar esa herida. Si es una herida grande, tampoco se sutura. Se aproxima o se hacen puntos largos, pero no se cierra la herida. ¿Por qué? Porque precisamente en la saliva que fue con esa mordedura, ya sea de un animal o sea de un ser humano, llenó la herida de bacterias anaerobias. Y sí, hay que hacer una higiene importante con agua oxigenada. Agua oxigenada, lo vimos en química, ¿se acuerdan que tenía 2 veces lo que tenía, 2 veces de oxígeno? Casualidad, el oxígeno me mata a estas bacterias anaerobias. ¡Charán! Sulbactam es otro inhibidor de las beta-lactamasas. El sulbactam, al igual que el tozobactam, actúa como inhibidor irreversible de las beta-lactamasas de la misma manera que el ácido clavuláneo. Bla, bla, bla. La combinación de ampicilina-sulbactam en combinaciones fijas 2:1 se presenta para el uso parenteral, o sea, inyectable. Y también existe en vía oral. Amoxicilina clavulánico, vía oral. Ampicilina sulbactam puede ser oral o parenteral. Bien. Al final nos quedó lo de la cefalosporina para la próxima. Nos quedan 4 minutitos. ¿Dudas de esto? Muy interesante, profe, este tema. Muy interesante. Es interesante, obvio que sí. Porque aparte vamos viendo cosas que, y viendo el por qué, nunca recomendar un antibiótico. Nunca. Ya nomás con esto de la resistencia bacteriana, convengamos que ya es bastante complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Que no solamente, o sea, no es solamente el tema de la resistencia, que siempre va a haber que ir aumentando de las dosis, que esos aumentos de dosis o ineficacia ya llegado a un punto, o sea, puede llegar a la era preantibiótica, donde necesito una bomba atómica para matar al bicho. Entonces hay que tener cuidado. Las cosas hay que usarlas con criterio, hay que usarlas con, obviamente, con seriedad. O sea, siempre los antibióticos, si ustedes se fijan en cualquier cajita, van a ver que dice venta bajo receta. ¿No? Me van a odiar los señores de la farmacia, pero bueno, uno siempre encuentra la beta para vender algo más. Y, a ver, Paula, Eli, a ver quién más anda por ahí, que no los veo. Facundo anda por ahí también. ¿Qué se vende cuando se vende mucho junto con los antibióticos? El Floratil. ¿En cuanto a qué? Un reconstituyente de la flora intestinal. Exactamente. Si quieren aumentar las ventas, vayan por ese lado. No traten de no, o sea, al que sí o sí viene con la receta, che, ¿no querés llevarte esto que te va a hacer bien para, porque seguramente esto te va a dar diarrea, con esto lo solucionas? Pero bueno, pero antes no era de venta libre, profe, el Floratil. ¿No? ¿Antes no? ¿O hace poco sí es de venta libre? Ahora sí. Sí, ahora sí.
Entonces, bueno, básicamente, si quieren aumentar, acá ya dejé de pelearme con el profe de ventas, así que ya opté por tratar de decirles qué otra cosa pueden aumentar, por dónde pueden aumentar la venta. ¿Mm? Bueno, en cualquier momento se nos corta, chicos. ¿Dudas? No, Bueno, genial. Vamos entonces con cefalosporina, péguenle una leída para el lunes que viene. Y bueno, y nos volvemos a ver el miércoles. Y afilen, afilen porque se viene cada vez más bravo la parte de química. Bueno, chicos, nos vemos el miércoles. Buen martes. profe. Nos vemos, profe. 17, 18, 20. Chao, profe.